I missed the mark, play it off like a rim shot. Put the pedal to the metal in a gridlock. Hola, sean todos bienvenidos a un día más compartiendo la hora silenciosa juntos. Seguimos viendo la historia de José y vamos a ver Génesis 42 del 1 al 20. Vemos cómo en los capítulos anteriores José quedó como gobernador en Egipto y todas las naciones estaban pasando por una hambruna. Pero en el pueblo de Egipto se había guardado alimentos en los años de abundancia. Y en estos años, donde todos estaban padeciendo, eran los únicos que tenían alimentos para poder sustentar a los pueblos. Entonces varias naciones venían aquí a comprar alimentos para poder ellos sobrevivir. Y este fue el caso de Jacob. Y en el versículo 1 vemos cómo Jacob envía a sus hijos hacia Egipto. Y dice el versículo 1, viendo Jacob que en Egipto habían alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y así es como los hermanos de José van rumbo a Egipto a encontrarse, sin ellos saberlo, con José. Imagínate, después de 20 años, reencontrarte con la persona que te ha lastimado tanto. Vamos a ver cómo actuó José ante esta situación y cómo podemos aprender de él. Dice en el versículo 6 al 8, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocían. José reconoció claramente cuando sus hermanos vinieron, pero los trató con aspereza. No hizo notar que los había reconocido, y sus hermanos a él, sin duda, no lo reconocieron. Habían pasado más de 20 años, quizás las vestimentas de José eran diferentes, pero aún así José pudo reconocerlos a él. Y entonces quizás te preguntarás, ¿por qué actuó de esta forma? Por dos razones. Una, quería salvar a toda su familia, y dos, quería conocer realmente las intenciones del corazón de sus hermanos. Querían saber si seguían siendo como antes, cómo habían tratado a Benjamín. Entonces, para descubrir todo esto, él inmediatamente hace un plan en su cabeza y los acusa como espías, los mete a la cárcel 3 días y después le dice que pueden salir solo si traen a su hermano. Pero también hay otro punto importante que podemos ver en estos versículos, que es la promesa del Señor cumplida después de varios años. Dice en el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y no sé si nos acordamos del sueño que está hablando aquí. Si no, pues acompáñenme a Génesis capítulo 37 del 6 al 7. Y dice así, y le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantó y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Más de 20 años después, José ve este sueño hecho realidad. Y así es en nuestra vida. El Señor quizás nos promete cosas, quizás nos revela cosas que Él puede cumplir en nuestra vida, pero llevamos ya 10, 15 años esperando y no ha pasado nada. No significa que el Señor ha olvidado su promesa, no significa que el Señor no va a cumplir su promesa, pues sabemos que Dios es un Dios que cumple todo lo que Él promete. Pero ¿por qué en ese momento no lo cumplió? Porque aún no era el tiempo que el Señor estaba esperando. Si vemos a lo largo de la historia, aquí, ya en el capítulo 42, habían pasado más de 20 algo de años en cuanto se había hecho esta promesa, pero vemos a un José renovado. Ya no era el mismo niño de antes, sino que habían pasado tantas cosas en su vida que lo habían hecho ser más dependiente del Señor y ser una persona más humilde. Entonces quizás así está pasando en tu vida. Quizás tú estás esperando una promesa del Señor, pero aún no es el tiempo. No significa que no va a llegar, sino que significa que el Señor, aun cuando tú no lo sepas, Él está obrando. Y es algo que podemos ver en cómo José actuaba siempre, cómo él dependía del Señor y cómo el Señor siempre estaba con él a pesar de las circunstancias difíciles. Y joven, así es contigo también. El Señor está aun cuando tú piensas que todo está mal, que todo va mal en tu vida. El Señor está ahí. Y hay una lección muy importante
que podemos aprender de la vida de José, cómo él actuó con humildad, porque él podía rechazar a sus hermanos, él podía no venderles comida o aún encarcelarlos de por vida, pero no, él no quería venganza, sino él quería otra vez ver a su familia y poder ser reconstruida su hermandad. Entonces ahora déjame preguntarte a ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente has venido arrastrando cosas del pasado o las has dejado atrás? El perdón no significa olvidar todas las ofensas que te hicieron, porque es algo imposible. El perdón significa dejar todo esto atrás y seguir adelante sin traerlas arrastrando ese futuro. Entonces, ahora examina tu corazón. ¿Cómo estás realmente? ¿Realmente crees que has perdonado a esas personas que te han causado daño? ¿Realmente crees que estás viviendo una vida que agrada al Señor, dejando atrás todo el daño y todo el rencor que has guardado anteriormente? ¿O aún sigues ahí arrastrándolo, llevándolo contigo a donde quiera que vayas? Si es así, déjame decirte que te va a costar mucho seguir avanzando. Quizás José en Egipto fue esclavo, pero él estaba libre de rencor, libre de culpas con sus hermanos. Aun cuando ellos eran libres, en Canaán, ellos aún seguían arrastrando esto que le hicieron a José. Entonces, si tú quieres ser realmente libre, perdona. No podemos vivir arrastrando algo del pasado. Entonces, examina tu corazón. ¿Cómo estás realmente? Si realmente has perdonado a esas personas que te han causado daño, o sigues viviendo en el pasado, viviendo hacia atrás. Déjalo libre y empieza a avanzar hasta el futuro. Muchas gracias por su atención y espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos.